Tienes un pensamiento que aterriza tu mente y automáticamente, si estás aquí, probablemente te hayas metido en internet para encontrar significado a ese pensamiento. ¿Qué es lo que significa? Porque ese pensamiento te desagrada profundamente y necesitas comprender qué es lo que nace, cuál es la razón por la cual piensas lo que piensas. Quiero saber si esto es lo que te está pasando a ti ahora mismo. Quiero que me lo dejes en los comentarios, porque si esto es por lo que estás pasando, quiero decirte que es totalmente normal. ¿Por qué? Porque nadie hasta ahora te ha enseñado cuál es la razón por la cual tu mente percibe los pensamientos que percibe. ¿Por qué tu mente sintoniza ese tipo de pensamientos? Y además, nadie te ha contado por qué tu mente sintoniza esos pensamientos justo en momentos concretos. Porque ese pensamiento que tienes que te genera angustia realmente no aparece de forma aleatoria, no aparece porque, no sé, porque sea una casualidad, no, aparece justo en un momento concreto. Y en este vídeo lo que te voy a contar precisamente es cuál es el significado de ese pensamiento, porque lo más probable es que si estés aquí, el hecho de buscar significado a eso que estás pensando es lo que realmente te empieza a generar una angustia que eres totalmente incapaz de gestionar. Que a mí me pasaba que cuando yo intentaba buscar cuál es el significado de lo que yo estaba pensando, de ese pensamiento intrusivo, tenía una angustia tremenda por saber qué es lo que me iba a encontrar, por saber cuál era la respuesta, porque en origen, es decir, en esencia, el pensamiento que te estás teniendo te genera una angustia, es decir, no te gusta el pensamiento que tienes, lo rechazas de manera frontal. Por eso, encontrar un significado que tú ya sabes o crees o percibes que no va a ser algo que hable correctamente de ti, va a ser algo que te va a dar mucho miedo, encontrar ese significado sería el equivalente a, no sé, algo totalmente horrible para ti. Entonces, quiero decirte, en primer lugar, que es totalmente normal, porque nadie te ha enseñado por qué pasa esto, cómo se gestiona. No solamente cómo se gestiona, sino cuál es la causa real que hace que ese pensamiento esté aterrizando en esos momentos. Y precisamente como nadie te ha contado esto, nadie te puede contar cuál es el significado real de ese pensamiento que estás teniendo. Por eso, no te preocupes, porque yo he pasado por eso en lo que tú estás pasando. Yo, durante toda mi vida, tuve que gestionar o tuve que lidiar con esos pensamientos intrusivos, que lo vamos a ver ahora en el vídeo, y yo al principio estaba muy asustado porque no entendía por qué pensaba cosas que me desagradaban tanto. Y además, como he dicho, esto simplemente aparecía no por casualidad, aparecían siempre en momentos muy concretos y eran como unas oleadas. Debido al hecho de que yo era incapaz de poder gestionar este pensamiento, lo que hacía era confiar en el tiempo para así poder olvidar eso que me estaba atormentando en ese momento. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que como tú confías en el tiempo y no solucionas la causa que hace que el pensamiento esté ahí, lo que ocurre es que siempre iba por oleadas, por bucles. Tenía un bucle de pensamiento y entonces yo confiaba en el tiempo y entonces de repente un día me olvidaba hasta que un hecho externo me volvía a activar y volvía a tener otro bucle de pensamiento y así hasta el infinito y más allá. Por eso en el vídeo de hoy te voy a contar cuál es la causa, te voy a contar cuál es el significado, porque no solamente he pasado por eso, sino que realmente esto ya ni siquiera es algo que ocupe ni un milímetro, ni un milisegundo de tiempo en mi mente. Esto ya no me genera un sufrimiento, el sufrimiento que me generaba antes. ¿Por qué? Bueno, no me he presentado, mi nombre es Jorge Cuervo Caballero y lo que pasó en mi caso es que yo lo llegué a tener todo. Yo tenía dinero, yo tenía relaciones, tenía salud, pero me sentía pobre, me sentía solo y realmente me sentía totalmente enfermo, aun teniéndolo todo. Hasta que llegó un día que toqué fondo, que fue en Bulgaria en el año 2022 y ahí terminé abrazando árboles, llorando, preguntándole a la vida o pidiéndole a la vida ayuda porque la necesitaba. Y esa ayuda vino en formato de libros y en formato de mentores. Y por eso a día de hoy puedo hacerte este vídeo que tengo muchísimas ganas de hacer. Porque además, te digo algo, a mí antes, en el pasado, me atormentaba muchísimo el hecho de hablar de estos temas. Era algo que me acojonaba tremendamente, porque yo no sabía qué es lo que estaba pasando en mi mente como para poder, y además eso me generaba muchísimo miedo, como para ponerme a hablar de estos temas. Imposible. Bien, así que antes de avanzar, te quiero decir una cosa. Enhorabuena por estar aquí, porque eres un valiente o una valiente alucinante que está cogiendo a su nivel de pensamiento y lo está enfrentando de cara para entender qué es lo que está ocurriendo. Bien, lo primero que tienes que entender, y una cosa que a mí me dio muchísimo miedo, pero que es esencial al principio, es esencial que te quedes hasta el final para que lo entiendas, porque no te va a dañar esto, pero lo tienes que entender, que es que ningún pensamiento está separado de su fuente. Esto es esencial. Ningún pensamiento está separado de su fuente. Lo que tú estás pensando no es una casualidad. Tampoco es un problema tuyo,
Si te llamas Jorge, por ejemplo, lo que yo pensaba no eran los problemas de Jorge. Jorge tiene una información de todo su legado, de todos sus ancestros, que está en la mente y que no se ha sabido solucionar generación tras generación. Y yo, en este caso, por lo que yo pasé, por lo que yo estoy pasando, no le corresponde únicamente a Jorge, sino que es algo que está en la mente de todo el legado familiar y es momento, ahora mismo tenemos espacio para atender a esto, espacio, información, para poder atender a esto que en nuestros antepasados no pudieron atender. Entonces, ¿qué significa esto de que todo pensamiento siempre está atado a su fuente? Quiere decir que ningún pensamiento que tú estás teniendo, que estás enfrentando, es una casualidad. Quiere decir que ni siquiera el pensamiento va a ser una causa. Muchas veces pensamos que el pensamiento es causa. El pensamiento es consecuencia de tu estado de conciencia. Y aquí está la clave. El pensamiento que estás teniendo es la consecuencia de tu estado de conciencia. Y aquí viene la segunda clave. Tú, cuando estás buscando el significado de ese pensamiento intrusivo, por ejemplo, si tú eres una persona que va a tener un viaje típico, tú vas a tener un viaje que es un viaje de ensueños, de vacaciones, y de repente empiezas a pensar en ponerte malo, en tener una enfermedad, y ese pensamiento te atormenta. Fíjate que ya te estoy dando pistas, porque el pensamiento intrusivo no te aparece cuando estás trabajando, te aparece justo cuando te vas de vacaciones. Ningún pensamiento está separado de su fuente. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre cuando tú te vas de vacaciones? Aquí está la clave, ¿vale? Entender esto es lo que va a poder darle significado a ese pensamiento. Pero más aún, lo que vas a poder utilizar para darle significado a tu pensamiento tiene que ver con la intención que hay detrás de la pregunta que estás teniendo para buscar significado. Te lo voy a volver a repetir. Encontrar la razón por la cual piensas esto, saber qué es lo que sostiene ese pensamiento que estás teniendo que te genera angustia. La respuesta se esconde detrás de la pregunta que estás haciendo, que es ¿qué significa esto que estoy pensando? Porque realmente ni siquiera el pensamiento, aun siendo consecuencia de tu estado de conciencia, ni siquiera es relevante. Está muy parecido, está muy ligado, ¿vale? Porque efectivamente un estado de conciencia, por ejemplo, si estás vibrando en miedo, si tienes un estado de conciencia de miedo, de que no te mereces, de vergüenza, de apatía, todo esto está ligado a algo que te voy a contar ahora, que es, y apunta bien esto, que es la voluntad que tú tienes sobre ti mismo. La voluntad, esto te puede chocar, es la voluntad que tú tienes sobre ti mismo, es decir, es lo que tú vas a hacer de ti con ese pensamiento. Imagínate que tú, no sé, te gustan mucho las chicas y de repente tienes un pensamiento de ¿y si soy homosexual? El problema no es ese pensamiento. Y ese pensamiento, por cierto, te genera angustia, ¿vale? O estás con una persona que te gusta mucho o una persona que te cae muy bien y de repente dices, ¿y si le pego una bofetada? Ese tipo de pensamientos, ¿no? El problema no está tanto en el pensamiento, sino en lo que tú harías de ti con ese pensamiento. Ese es el real problema. La angustia no te viene de lo que piensas, te viene de lo que harías de ti, del ataque que tú te infligirías a ti mismo por pensar lo que piensas. Piensa esto es tremendamente poderoso, tremendamente poderoso. Por ejemplo, en el caso de yo cuando me voy a ir de viaje y pienso, ¿y si me pongo malo? El problema, lo que realmente te genera angustia es, ¿qué pasaría si te pusieras malo? ¿Qué harías tú de ti? ¿Qué pensarías tú de ti si te pusieras malo? Ahí está el significado real de tu pensamiento. El pensamiento de ponerse malo es irrelevante. Lo que realmente es relevante es qué harías tú de ti si eso pasara. Por eso tienes angustia, por eso estás buscando cuál es el significado del pensamiento intrusivo. Porque estás utilizando, la realidad la puedes utilizar para dos cosas, para salvarte o para condenarte, para elevarte o para condenarte, ya está. Perdón o culpa, no hay más. Entonces, en lugar de preguntar ¿qué significa este pensamiento intrusivo? Pregúntate, ¿qué harías tú en caso de que esto se diera? ¿Qué harías tú contigo? ¿Qué pensarías tú de ti? Y ahí tendrás la solución. Efectivamente, esa causa, precisamente la razón por la cual tienes angustia cuando tienes ese pensamiento intrusivo que lo pretendes evitar y tratas de luchar con él de forma frontal y por eso todo se magnifica mucho más, la razón real por la que esto pasa es porque hay una causa detrás que se basa en una percepción que tú tienes sobre ti mismo y utilizas lo que ves fuera, los pensamientos, los hechos, para reforzar esa idea errada que tienes de ti.
¿Me explico o no? Es decir, utilizas tu pensamiento que te asusta. Yo, por ejemplo, voy por la calle y pienso, no sé, y si le pego una colleja al delante, por ejemplo, ¿no? Y me asusto con ese pensamiento. El problema, la razón por la cual me asusto es porque si ese pensamiento fuera real, yo a Jorge, a mí mismo, me castigaría. Por lo tanto, me asusto porque realmente la opinión que yo tengo sobre mí es horrible. Hay una culpa en mí, dentro de mí, inconsciente, que me está gobernando y que cuando realmente pasa algo fuera que me recuerda es que soy culpable, que podría ser culpable, y lo veo fuera, a partir de ahí es cuando me intento defender de todas las maneras y es cuando empieza el caos. La pregunta del millón es, ¿realmente eres culpable? Ahí está, ¿realmente la culpa que estás percibiendo como real es real? ¿O eso que tú percibes como real es una percepción que está errada, pero que tú la vives como si fuera verdad, como si fuera una verdad absoluta? Y precisamente por eso ayuda a la gente en un 1-a-1 para desanclar de su mente todas esas ideas que les están llevando a preguntarse cuál es el significado de mis pensamientos intrusivos, por ejemplo. Toda la idea que crees que hay algo malo en ti. Porque fíjate, si tú te estás preguntando por el significado del pensamiento intrusivo, por definición, crees en alguna parte de tu mente que hay algo malo dentro de ti, que alguna tara tienes, que no puede ser tan bueno, hay algo que está pasando, hay algo que falla. La pregunta es, ¿realmente eso es así? Y esto es lo que te ayuda a desanclar en el 1-a-1. Para hacerlo, te dejo el enlace que tienes aquí abajo en la descripción, te voy a dejar mi email, me escribes y mientras tanto, suscríbete a este canal porque es tremendamente importante. Me hubiese encantado que tener esta información cuando yo tenía 15 años, que era cuando empecé a lidiar con todo mi caos mental y no encontré claridad hasta pasados los 30. Así que suscríbete a este canal, dale a la campanita de notificaciones, déjame un comentario y voy a por tu felicidad, a por todas. Por eso comparte esto, porque esto o nos liberamos todos o nos liberamos todos. Nos vemos en el próximo vídeo.